Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor sea con todos nosotros, ¿verdad? Es que si Cristo está en nosotros hay paz, hermanos. La razón de nuestra paz es Cristo, que Él mora en nosotros, no importando las circunstancias, no importando las dificultades, no importando las faltas, no importando las enfermedades, no importando el dolor, hermanos. Por eso a mí me agrada tanto una porción del capítulo 8 de la carta a los romanos del apóstol Pablo. Ya por el verso 37, desde el 35 exactamente empieza. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni espada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Y por eso es que estamos de la mano de Dios, no porque nosotros lo podamos, hermanos, sino porque Él nos tiene sujetados de su mano y no nos deja ir. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos querido ya salir huyendo de las manos de Dios? A cada rato nos alamos, así como aquel niño caprichoso que, bueno, yo no sé si todavía se dan, pero las mamás me van a decir. Yo me acuerdo antes encontrábamos en la calle a una mamá con un niño y el cipote ya chillando porque no le compraba lo que quería, ¿verdad? Y le decía: apúrate, hijo, apúrate. Y el niño ya se quedaba haciendo berrinche, así como unos pasos atrás, unos 5 o 3 metros atrás, y llorando y pataleando. Y así somos nosotros. Así pataleamos, que no queremos ir de la mano de Dios. Pero vea qué bonito ese ejemplo, porque al fin la madre se hartaba de ese berrinche que el niño venía haciendo. ¿Y en qué terminaba, hermanos? En la medicina más sencilla que hay, y esa se llama chilillín. Antes abundaba eso, unos palitos bien raspaditos, y más si eran de guayabo o de rayamba. No, hombre, se ardían, hermanos. Pero ahora los papás, ya no hay papás así, hermanos. Ahora los papás se enrollan un papel higiénico y lo hacen largo y empiezan a darle, castigar el cipote, ¿va? Y es por eso que está arruinada el joven. No estoy generalizando, porque hay muchos hombres y mujeres jóvenes de Dios que yo las admiro, pero por eso es arruinado, hermanos. Así es que nadie nos puede separar del amor de Dios. Vamos a la Biblia, hermanos. Vamos a la carta a los Corintios, primera carta. Solo voy a tomar una porción, hermano. No quiero usurpar su enseñanza, siervo. No quiero usurpar, solo voy a tomar una porción. Hay muchas porciones donde tomar, pero quiero tomar en el capítulo 6 una porción. Capítulo 6, verso 1 y 2. Eso únicamente vamos a leer. Capítulo 6, verso 1 y 2. Cuando lo tenga me dan un fuerte gloria a Dios. Gloria al Señor, estamos vivos, hermanos, hemos venido. Qué bendición. Felicidades a las mujeres, porque siempre nos ganan. Yo siempre veo más mujeres. Es que la mujer es más sensible, hermano. La mujer se mete más con Dios. Los varones somos los más haraganes, ¿verdad? Y para vergüenza nuestra lo digo, hermano. Así es de que démosle una fuerte ofrenda de palmas a las mujeres esta tarde. Gracias a Dios por estos ángeles que Dios puso para que nos guarden. Mire, es que necesitamos en los momentos, aquellos que no se han casado, aquellas que aún no se han casado, hermano, recuérdense que cuando vengan esos tiempos duros, en donde ya no haya contentamiento, dice Eclesiastés, necesitamos de esa costillita a la par, o usted necesita de ese hombre tosco a la par también, aunque sea para que le dé un vaso de agua, hermano. Viera que en la enfermedad es cuando más nos damos cuenta que es necesaria la pareja, y es cuando el amor es más genuino. Pero leamos ahorita, capítulo 6, verso 1 y 2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo
y de su Santo Espíritu. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable, les dije primera, ¿verdad? Y es segunda, hermanos. Ay, Señor, ya ve que vengo un poco desorientado. ¿Qué está leyendo este varón, verdad? Los espero, hermanos, perdonen. Capítulo 6, verso 1 y 2, segunda de Corintios, perdonen mis amados. Entonces ahora sí leemos y dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Oremos. Gracias, Señor, por este momento importante que nos permites de reunirnos como iglesia, Señor, como cuerpo tuyo, bendito Dios. Te suplico que seas tú bendiciéndonos con tu palabra, Señor. Te suplico que seas tú disponiendo los corazones de mis hermanos y hermanas para que estén receptivos, Señor, atentos a tu consejo, bendito Dios. Y te suplico primeramente, Señor, que seas tú usando mi vida para tu gloria, como un simple instrumento tuyo únicamente, Señor, porque aquí la gloria te pertenece a ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Pueden sentarse. Voy a tratar de ser puntual porque siempre lo saco tarde, hermanos, pero hoy voy a tratar en nombre del Señor de ser puntual. El título de esta predicación, cayendo de la gracia sin darnos cuenta. Escuche bien, cayendo de la gracia sin darnos cuenta. Pero ¿por qué habrá tomado el hermano esta porción, podríamos decir, habiendo tantos textos en donde nos hablan de la gracia? Pero déjeme decirle que una de las manifestaciones que yo creo más grande para nosotros, hermanos, es esta. Y ya lo vamos a ver por qué. Quizás primero quisiera hacer una introducción acerca de lo que es la gracia. Que entendamos primeramente qué es la gracia. Yo creo que este concepto de gracia a todos nos es bien sencillo entenderlo. Si yo preguntase, ¿qué es gracia? ¿Qué me dirían ustedes, mujeres? ¿Qué es gracia para ustedes? Son conceptos que tenemos que manejar como hijos de Dios. ¿Qué es gracia para ustedes, caballeros, hermanos en Cristo? Es un regalo inmerecido de parte de Dios. Eso es gracia. Es un regalo que no merecemos, hermanos. Eso es la gracia de parte de Dios. Y gracia, podemos encontrar dos tipos de gracia que se ven a través de toda la palabra de Dios. La primera es la gracia común y la segunda es la gracia salvífica. ¿Por qué decía yo que es una de las porciones? Quizás para entrar en contexto tendría que leer desde el verso 16 del capítulo 5, pero lo vamos a hacer después. Quisiera terminar primero con esta introducción. Entonces la gracia es el regalo inmerecido de parte de Dios. ¿Y será que Dios tiene gracia solo para sus hijos, hermano? ¿Verdad que Dios tiene gracia para todos? Porque Dios hace salir el sol para buenos y malos. Hace llover para buenos y malos. Habrá un impío, un inconverso, alguien que no, un ateo, que no tenga que comer, hermano. Yo creo que quizás son los que mejor comen, quizás mejor que nosotros, ¿verdad?
Entonces a eso se le llama gracia común. Dios hace salir el sol para buenos y malos. Dios bendice al hombre con alimento, con una familia, con un techo, con el hecho de respirar, hermanos. Ese aire que respiramos, ese oxígeno que respiramos, mire qué tan perfecto es Dios. Ese oxígeno que ya va purificado, porque lo que nosotros inhalamos es oxígeno, pero lo que nosotros exhalamos, o sea, sacamos, es dióxido de carbono. A través de mire tan perfecta la gracia de Dios, a través de esa inhalación del oxígeno que lo purifican, es que todo tiene su función en la naturaleza. Los árboles, ese dióxido de carbono que va dentro del aire, él lo elimina y lo convierte en oxígeno. Entonces, y ese oxígeno es el que nuestros pulmones, y den gracias a Dios para lo que los pulmones los tienen buenos todavía, hermano. Ya vamos a hablar de eso un poquito. Den gracias a Dios porque nadie sabe lo que se pierde hasta que lo ve perdido. Cuando nosotros llevamos ese oxígeno hasta nuestros pulmones, ahí se hace un intercambio. Y ese oxígeno pasa a todas las células a través de la sangre de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Y ese es necesario para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Vea qué grande. Si nosotros empezamos a ver la gracia, es que mire, nosotros hablamos de la gracia de Dios, pero la vemos tan chiquita. No entendemos verdaderamente la gracia de Dios. Si muchas veces no entendemos ni siquiera el concepto de la gracia de Dios, que es un regalo inmerecido. ¿Y qué merecemos nosotros? Nada, hermanos. El hombre no merece nada de parte de Dios. Por cuanto todos pecaron, estáis destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Entonces nosotros lo único que merecíamos es condenación eterna. Es ir al fuego eterno. Pero Dios, por su infinita misericordia, por su gracia, y eso es no mereciéndolo, porque ¿qué pudo haber hallado Dios bueno en mí? Y yo le pregunto, ¿será que usted tenía cosas buenas? Si Romanos capítulo 3 versos del 9 en adelante dice que no hay nadie que haga el bien, que busque a Dios, que no peque, todos se desviaron a una. No tienen temor de Dios. Entonces no hay nadie. Entonces ese regalo de parte de Dios es un regalo que nadie merecíamos. Y no nos podemos jactar de aquel que no viene a Cristo y de aquel que no ha recibido ese regalo. Porque no sabemos por qué Él puso la mirada en usted, mi hermana. Porque Él puso la mirada en usted, mi hermano. Yo no sé, ni me pregunte, porque eso no le voy a poder contestar. A eso yo le llamo gracia únicamente. A eso yo le llamo amor, misericordia de parte de Dios para con sus hijos. Esa es la única respuesta. Porque igual que aquellos que no se convierten, que mueren y mueren en pecado y mueren sin Cristo y van para el infierno y van para el fuego eterno y van para condenación eterna, igual que esos allí, si Dios hubiese sido justo, todos hubiésemos ido a parar a ese mismo lugar. Pero es por su infinita gracia, por su infinita misericordia que nosotros estamos en este lugar. Eso es gracia común. Dios nos da de comer a todos, respiramos todos, vivimos todos, muchas veces estudiamos todos, hermanos. Tenemos una familia todos, aunque algunos no vengan a Cristo, aunque algunos mueran sin Cristo, pero eso es lo que es la gracia común. Y por eso el hombre no es tan malo como podría ser. Por eso yo digo, miren, este tema de la gracia es tan amplio que si estudiamos las doctrinas de la gracia, ahí vemos el gran amor de Dios. El hombre estaba depravado totalmente, sin oportunidad alguna. Pero la gracia misma, la gracia común de Dios, dice que depravado totalmente, pero no absolutamente, porque el hombre sin Cristo podía ser más malo todavía de lo que es. Y si nosotros vemos manifestaciones de la maldad del hombre, acabamos de pasar una etapa de maldad en El Salvador, que yo creo que si ustedes recuerdan,
Y ustedes ven ahora en los videos, era triste la condición en que vivía El Salvador. Una maldad sin límites. Y ahora no está aquí, pero en otros lugares se está dándose, hermanos. Y aún así el hombre puede ser más malo todavía que eso, pero es por la gracia común de Dios que no llega a ser tan malo como absolutamente malo, sino totalmente malo. Por eso Dios, en su gracia, y esa ya es la gracia salvífica, en su gracia, Él decide escoger a algunos. Y a eso se le llama elección. Y la elección es incondicional, porque ¿qué condición nos pudo poner Dios a nosotros que la pudiéramos cumplir para ser elegidos? Si la elección de Dios hubiera sido, vaya, te voy a elegir, pero tienes que guardar toda la ley moral. No la cumplimos, hermanos. El único que vino a cumplir la ley se llama Jesús de Nazaret. Y la cumplió por nosotros. Porque nosotros hemos muerto a la ley porque Él murió. Entonces, luego hay una elección incondicional. No pudo poner condiciones porque nadie éramos capaz de cumplirlas. Nadie éramos capaz de... Y a eso se le llama gracia. Por eso se llaman doctrinas de la gracia. También, aparte de la elección incondicional, es el llamado eficaz. Otra gracia de Dios. El que Dios llama, nadie se puede rehusar a ese llamado, nadie se puede resistir. O sea, la gracia irresistible también llamada. Nadie se puede resistir a esa gracia, hermanos. Porque Él lo llama, y cuando Dios me llama, aunque yo no quiera, cuando siento ya estoy de rodillas junto al altar, o estoy levantando en la silla pidiendo que alguien venga a orar por mí, porque Dios ha tocado mi corazón, ha regenerado mi corazón. Y cuando Él te regenera, tú escuchas la palabra, escuchas el llamado, y Él te llama y tú no puedes decir no a ese llamado. Gracia irresistible, llamado irresistible. Eso es gracia, hermanos. Eso es gracia salvífica. Nos pasamos de la gracia común a la gracia salvífica. Cómo Dios nos ha llamado, cómo Dios nos ha traído a sus pies. Y luego viene algo que en esta porción algunos no están... Estos puntos son bastante discutibles. Pero esta doctrina de la gracia, en donde se dice que Dios murió por todos. ¿Cómo se le llama eso? Expiación ilimitada. Pero nosotros sabemos que Dios no murió por todos, sino que Dios murió por aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, verso 3 hasta el 11. Eso es gracia también. Yo dije Dios murió, sí, Jesús es Dios, pero Jesús murió por los escogidos, por los que el Padre había escogido desde antes de la fundación del mundo. A eso se le llama gracia salvífica. Pero algunos dicen que Cristo murió por todos, que Cristo colgó en la cruz por todos. Pero Hebreos capítulo 7, verso 27, Hebreos capítulo 9, verso 12, 26 y 28 y 10, capítulo 10, 12 y 14 dice que con un solo sacrificio hizo perfectos a todos los santificados. Así dice la palabra. Y si Cristo murió por todos, entonces todos tendríamos que ser salvos. Por eso es inaceptable que Cristo murió por todos. Tendríamos que ser salvos todos, porque Él murió por todos. Y Hebreos lo dice no solo en un versículo, sino en 7 versículos, que con un solo sacrificio Él hizo perfectos a todos los santificados. ¿Cree que no es gracia, hermanos? ¿Cree que no es suficiente razón para que nosotros, al ver lo que Dios ha hecho por nosotros, vengamos a Él agradecidos, queriendo hacer su voluntad? Eso es gracia salvífica. Dios no murió por todos, porque vemos que si
por todos hubiera muerto, todos tendrían que ser salvos, y ya vimos muchos que han muerto y se han ido sin Cristo y sin esperanza. Así es que no puede ajustarse esa doctrina. Y la última, que es la perseverancia de los santos, o la preservación de los santos. Y mejor dicho, y es lo que algunos no podemos todavía como digerir: salvos para siempre salvos. ¿Y sabe por qué? Porque se hace un muñeco de paja. Es más fácil atacar a una caricatura que a la doctrina en sí. Que salvo para siempre salvo significa que yo puedo hacer y vivir como me dé la gana, y yo siempre voy a ser salvo, porque Él ya me escogió, porque yo soy uno de los escogidos. Error. El que piensa y dice así está mal. Aunque diga que va para el cielo, va para el infierno, hermano, porque no es así. El que está agradecido con Dios por lo que Él ha hecho, porque lo escogió desde antes de la fundación del mundo, ese está agradecido. Y su propósito y su anhelo, mi anhelo es serle fiel, hermano, aunque no puedo. Mi anhelo es serle fiel, hacer su voluntad, no hacer aquello que es desagradable ante Él, santificarme. Ese es el anhelo de todo hijo de Dios, de todo cristiano. ¿Por qué? Porque está agradecido, porque nadie pudo haber hecho eso por él, sino solamente Cristo muriendo en la cruz. Eso es la gracia de Dios, es un regalo que no merecíamos cuando éramos sus enemigos, dice Romanos 5:8. Él envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Mire qué gran amor de parte de Dios. Es un regalo inmerecido. Nuestro regalo fue Cristo, ofrecido en esa cruz, hecho por nosotros maldición. El que no conoció pecado, dice capítulo 5, verso 21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese es un regalo inmerecido, hermano. ¿Qué necesidad tenía Cristo de dejar su trono junto al Padre y de despreciarse hasta tomar forma de hombre y no menospreciar el oprobio y no importarle el sufrimiento y no importarle tomar nuestra maldición en esa cruz? Porque todo aquel que es colgado de un madero es maldito, dice la palabra de Dios. Entonces ese es el amor de Dios, esa es la gracia inmerecida, hermano, esa es la gracia salvífica. Ya vimos la gracia común. Es necesario entender los alcances de lo que significa la gracia, hermanos. Es necesario entender los alcances. Manifestaciones de la gracia en nuestra vida es que aún perseveramos en la fe, la gracia salvífica. Que nos congregamos todavía, esa es gracia, hermano. Que está usted aquí y yo, eso es gracia. Él puso el querer como el hacer por su buena voluntad, el venir a este lugar. Tal vez usted no quería, pero hubo una voz que le dijo, ve. Y a esa voz, ¿cómo se le llama, hermano Steven? Aquel día le dijo, perdón, la conciencia. Mire, yo siempre me gusta estar atento a las enseñanzas, hermano, y a veces pregunto, perdóneme porque soy preguntón también. La conciencia, hermano. Nosotros oímos de la conciencia y vemos que es tan sencillo, pero déjeme decirle, hermano Steven, que me ha mandado a leer todos estos días. Me mandó a leer porque yo tenía un concepto de conciencia y tengo un concepto de conciencia que ya le había estudiado a profundidad, pero cuando oí la conciencia, bueno, y qué bueno está este tema. Cuando empieza el hermano Steven a hablar de la conciencia en la enseñanza anterior del jueves, entonces, y me interesa tanto, yo le digo, hermano, qué bueno estuvo eso, pero siempre hay peros, hermano, y usted no ponga cuidado a los peros. Entonces, porque yo me acordaba que había leído y digo a buscar ese papelito de donde había leído y ahí lo traigo. Y empiezo a leer y no, es que esto es grande. ¿Y sabe qué? Hasta ahora no se ponen de acuerdo en un concepto claro de la conciencia, hermano. Es tan complicado eso. Y tenemos que verlo desde el punto de vista filosófico, lógico y espiritual.
Pero por eso le digo, es bonito, usted tiene, cuando algo no le quede claro, el hermano habló de la gracia. Este hermano puede estar dando mentira. Igual a los cristianos de Berea, váyase y lea. Hoy no es necesario que tenga un montón de libros. El problema es que esto lo usamos solo para malas cosas muchas veces, para chatear. Si usted ve todo el tiempo que yo paso en esto, y le prestaría mi teléfono para que vean qué paso ocupado leyendo esto. Cuando no puedo leer, cuando no puedo dormir, perdón, cuando ahí me estoy quejando por algún aguijón, Dios puede convertir mi dolor en gozo, digo. Y empiezo y vengo y empiezo a leer. Y hay un testigo fiel, hermano, aquí en este lugar. Dos, mejor dicho, pero uno, como es tangible, lo pueden creer. Eso hagamos. Hemos hablado de gracia, váyase a leer lo que es gracia. Vaya y vea lo que es gracia común, vaya y vea lo que es gracia salvífica. Y vas a dar cuenta que es real. La gracia, una de las manifestaciones de la gracia que nos congregamos. ¿Cuántos han dejado de congregarse ya, hermanos? ¿Cuántos se apartaron del camino? Pero usted, Dios, ha tenido misericordia por gracia, por misericordia, pues, lo tiene aquí todavía. Aunque tal vez esté diciendo tanto que habla este hermano. ¿A qué hora dijo que iba a terminar y ya se le está haciendo tarde? Que alabamos a Dios todavía aún en la adversidad, hermano, aún cuando no hay. Vea que la mujer de Job le dijo, Dios le puso una sarna maligna a Job. No fue Dios, le permitió a Satanás que se la pusiese para probarle. Y la mujer le dijo, porque Job, ¿qué hizo? Dice que cuando fue lleno de esa sarna maligna, consiguió un tiesto y se sentó en ceniza. ¿Y qué significaba sentarse en ceniza? A orar, a adorar, a suplicar a Dios. ¿Y todavía vas a seguir siendo íntegro con tu Dios?, le dijo. Maldícelo y muérete, le dijo la mujer. ¿Y cuál fue la respuesta de Job? Como cualquier mujer fatua has hablado. Como cualquier mujer necia, como cualquier mujer insensata, como cualquier mujer dunda, en buen español, has hablado. ¿Acaso vamos a adorar a Dios solo cuando hay una buena cuenta en el banco? ¿Cuando hay salud? ¿Cuando la familia está bien toda? ¿Cuando la refri está llena? ¿Cuando no hay problemas? ¿O lo vas a adorar en todo tiempo? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos del 16 al 18 dice, estad siempre gozosos, dice. Orad sin cesar, dice el 17, va. Y el 18 que dice, dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Puede entonces haber gozo en el corazón cuando hay dolor, cuando hay una enfermedad terminal, cuando sabes que te estás muriendo de cáncer, que te estás muriendo de SIDA. Puede haber gozo en tu corazón, claro que sí, hermano. Y la manifestación más clara de ese gozo fue Job. Y la manifestación más clara de ese gozo fue Jesucristo. Hebreos capítulo 12, verso 1, 2, dice, nosotros también estando ante tan grande multitud, grande nube de testigos, dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Que quitemos todo peso y toda carga del pecado, dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quien menospreció el oprobio por el gozo que tenía frente a él.
Oh, Jesús estaba gozoso en el momento que él estaba muriendo, porque sabía que con esa muerte te estaba libertando, te estaba dando salvación a ti y a mí. No le importó el aprobio, no le importó morir en esa muerte de cruz, que era una de las muertes más dolorosas que habían. No le importó, puesto los ojos por el gozo que tenía frente a él. ¿Y quién era ese gozo? Eras tú y era yo, que sabía que con ese sacrificio él nos estaba redimiendo del pecado y de la muerte, mi amado hermano. Él estaba gozoso en el momento de que estaba muriendo. Y cuando él estaba crucificado, una de las frases de Jesús fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Preocupado por lo que lo estaban matando, mi amado hermano y hermana. Otra manifestación de ese gozo, el ladrón a su lado. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Voy a ir abreviando porque ya conocen estas historias. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la respuesta de Cristo al que tenía a su lado y que estaba sufriendo. Justamente él, el ladrón, estaba sufriéndolo porque era por lo que él había cometido. Pero él mismo lo reconoce: este hombre no ha hecho nada, este hombre es justo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo le pregunto a usted, si oyera la voz de Dios que le dijera: hijo, tranquilo, yo sé que estás sufriendo, yo sé que estás pasando dificultades, pero hoy mismo estarás conmigo del paraíso. Yo creo que aquel hombre que estaba colgado se le olvidó de todo el sufrimiento que estaba pasando, y a lo mejor empezó a sonreír y a disfrutar esas palabras que el Rey de Reyes le había dicho: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todo dolor se acaba, hermanos. Puede haber gozo en el momento de la muerte. Ese ladrón yo creo que es uno de los que ha muerto más gozosos, hermanos. Veamos el caso del primer mártir de la iglesia, Esteban, capítulo 7 de Hechos. ¿Qué pasa con Esteban? Aquellos hombres, cuanto más les hablaba de Cristo, que él era el que habían matado, que esa era la piedra de tropiezo para los edificadores, cuanto más los enardecía, más los ponía encolerizados, y empezaron a apedrearle. Pero ¿qué dijo cuando empezaron? Y ahí estaba Pablo, hermanos. ¿Y qué estaba haciendo Pablo ahí, tal vez a un ladito, guardando la ropa de Esteban, viendo y consintiendo en la muerte de Esteban? Pero ¿qué sucedió cuando Esteban estaba en ese momento tan trágico y doloroso, sufriendo su muerte? ¿Qué dijo? Veo el cielo abierto. Mire qué lindo, hermanos. Yo creo que los cristianos tenemos que morir gozosos, hermanos. Veo el cielo abierto, ya está mi Cristo esperándome. Gracias, Señor. Esteban, perdónales este pecado porque no saben lo que hacen. Y se empieza a describir lo que veía en el cielo, hermanos. Yo creo que el dolor, la angustia, se le convirtió en gozo. Por eso dice: estad siempre gozosos. Podemos tener gozo, sí, hermanos. En el momento de tribulación sí puede ser gozo. Tal vez nuestras caras estén aladas, tal vez haya dolor en nuestro cuerpo, hay angustia, haya tribulación. También Cristo pasó esa angustia cuando Él supo que su tiempo se le acercaba. Cuando Él supo que el tiempo se le acercaba: estoy angustiado hasta la muerte, le dijo a los discípulos. Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Sí hay angustia, hermano, pero ya vemos también que hubo gozo por lo que Él estaba haciendo. Entonces, ¿podemos los hijos de Dios estar gozosos en los momentos difíciles? Claro que sí, mi amado hermano. Claro, y mi amada hermana, claro que sí. Pues, entonces, por eso yo le decía,
Por eso yo le decía de que esta porción está hablando de la gracia salvífica y es una de las manifestaciones de gracia, de las más grandes manifestaciones de gracia de parte de Dios para con nosotros. Hermano, pero usted dijo la vez pasada cuando predicaba en Hebreos que el regalo más grande que el hombre puede haber recibido es el nuevo pacto. ¿En qué quedamos? ¿Es el nuevo pacto o es la gracia salvífica? ¿O es el que Él perdona nuestros pecados? ¿Y qué pasa? Es que es lo mismo, hermano. Yo les decía que en el capítulo 6 de Hebreos, no me acuerdo del versículo, pero es como del 15 en adelante o 14, Él hace una promesa. Y aparte de que hace una promesa, Él jura por esa promesa, para que por dos cosas inconmovibles nosotros tengamos plena seguridad de nuestra salvación. Pero aparte de eso, en Hebreos capítulo 8 y Hebreos capítulo 10, versos 16 al 18 y 8, 10, 12, Él habla, aparte de eso, Él habla en estos versículos de cómo Él iba a pasar por alto, que no iba a tomar en cuenta nuestros pecados. Y el nuevo pacto no es nada más, hermanos, que algo que Dios hace legalmente para garantizarnos aún más que por su promesa y que por su juramento nuestra salvación, porque Él se compromete legalmente con nosotros. Por eso yo decía la vez anterior que hasta la muerte de Cristo nosotros somos salvos por gracia, porque Él por gracia mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Pero una vez Él resucita, se hace efectivo el nuevo pacto. Y el nuevo pacto ya es algo legal, es un documento que Él hizo y firmó con la sangre de Cristo. Entonces ya se convierte en algo legal, que lo compromete a Dios con nosotros. ¿Y qué necesidad tenía Él de comprometerse legalmente con nosotros? Pero lo hizo por promesa, lo hizo por juramento y lo hizo legalmente para que tengan seguridad. Te voy a dar la casa, hijo. Deme la escritura, pues, papá. Así tengo seguridad, no se va a arrepentir y va a decir que al final se arrepienta. Deme la escritura. Y él dijo, mire, para mí es suficiente con la promesa de Dios, porque su palabra es fiel y verdadera. Pero él, bueno, estos incrédulos, por eso de los incrédulos dijo, todavía juró. Porque en el pueblo de Israel el juramento como que se llevaba más algo, como que había seguridad, como que eran mentirosos los israelitas. Pero aparte de eso, todavía no te creo, papá. Bueno, entonces vamos. Hagamos un contrato legal, hagamos la escritura. Y de esa manera Él se compromete con nosotros. Y en otras palabras, el nuevo pacto es la manifestación más grande de la gracia de Dios. Es tan lindo cuando usted logra entender todo esto, hermano. Y de eso le habla Romanos capítulo 5, verso 21, me parece. Pero no estamos en eso. Estamos hablando de la gracia de Dios. Yo creo que está claro la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo podemos dejar de recibir la gracia de Dios? Ese es el problema. ¿Cuándo se puede dejar de recibir la gracia de Dios? Sí, se puede dejar de recibir. ¿Cuándo la podemos dejar de recibir? Cuando dejamos el primer amor y las cosas de Dios pasan a un segundo plano. ¿A quién le dijo eso el Señor? A la iglesia de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipsis. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿No has dejado tu primer amor, hermana o hermano? ¿Ya no vienes a la iglesia solo por costumbre? Porque eso le pasaba a la iglesia. Ellos eran estrictos en todo, incluso les alaba allí porque supieron definir si aquellos eran verdaderos seguidores de Cristo o no, apóstoles o discípulos de Cristo.
Pero ya lo estaban haciendo por costumbre, ya no se gozaban. Tú muchas veces vienes a la iglesia y ya no gozas el alabar a Dios. Ya no cantas, ya te aburre la alabanza. Ya no oras, ya te aburre la oración. Ya no disfrutas el adorar a Dios. Ya no lo haces de todo corazón, a voz en cuello. Ya no dices amén. Podemos dejar de recibir la gracia de Dios cuando nos dejamos el primer amor. Nos empezamos a alejar de Dios y Él se aleja de nosotros. Hermanos, Santiago 4, 7 y 8 lo dice. Acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero cuando te alejas del Señor, automáticamente te estás acercando a Satanás. Y ya empiezas a dejar de resistirlo. ¿Ya no te quieres congregar? Yo creo que la próxima predicación va a andar por ahí el peligro de dejar de congregarse. Ya lo tengo listo por ahí el bosquejo, hermano. Ya no disfrutamos porque ya no sentimos la presencia de Dios en los cultos, hermano. Por eso hay cultos apagados. Por eso hay una iglesia muerta muchas veces. Y la iglesia está en un estado muchas veces catatónico, hermano. Ya no hay pasión por Dios. Antes le decían, hermano, ¿cree que nos puede ir a ayudar a evangelizar? Vamos, hermano, ¿a qué hora nos vamos? Y temprano estaba ahí. Hoy ya no quiere ir a evangelizar. El viernes va a ver ayuno, hermano. No, me hace daño. El viernes en la vigilia, hermano, tampoco. Yo vigilo en el día. Y yo ayuno en la noche, dice. La iglesia que no ayuna, el diablo se la desayuna, hermano. Así que tenga cuidado, porque se puede ser comidilla de Satanás. En otras palabras, andamos caídos sin darnos cuenta, hermanos. Oiga bien, usted dice que es hijo de Dios, que va a la iglesia, pero sin darse cuenta ya anda caído. Y si andas caído, si tú te estás dando cuenta que esta palabra es para ti, Dios hoy te quiere levantar. Él no te va a dejar allí. 7 veces caerá el justo y de todas ellas, ¿qué dice? ¿Se levantará él? ¿O quién lo levantará? Nosotros no nos podemos levantar. Esta tarde Él te quiere levantar de ahí donde tú estás. Ya no gozas en alabar a Dios. Ya no dices amén. Ya no cantas. Ya no sientes pasión por Dios. Ya no sientes pasión por la palabra. Ya no oras. Ya no lees la palabra. ¿Estás leyendo la palabra, mi amado hermano y hermana? Aunque sea unos versículos al día. Mire, usted se va a enamorar de Dios cuando aprenda a leer esta bendita palabra, mi amado hermano y hermana. Había un varón que murió el 2015, diciembre. Darío Salas, voy a hablar solo de lo bueno porque siempre hay algo que no es bueno en nosotros, hermano. Este hombre dicen que tenía biblina en la sangre. Él le decía todo el Apocalipsis de memoria. Cantidad de pasajes de la Biblia se los conocía. Y dijo una vez, en una fiesta se encuentran 2 señoritas y le dice una de ellas, ven, te quiero presentar a un amigo, un muchacho, está soltero, le dice. Pero antes de eso, ella le dice, te quiero regalar un libro de un amigo. Léelo, está muy bueno. Le dio ese librito y se lo llevó para su casa, y quizás debajo de la cama, no sé dónde lo metió, hermano. Pero nunca más se volvió a acordar de ese librito. Pero llega el momento que el amigo ese había llegado a la misma fiesta y le dice, aquí está el amigo, aquel que me regaló el librito, quiero que lo conozcas.
Y dicen que fue amor a primera vista, que eran cruzados ambos. ¿Y sabe qué hizo al nomás llegar a su casa? Ir a buscar el librito, hermanos. Fue a buscar ese librito. ¿Por qué? Porque se enamoró del actor de ese libro. ¿Sabe por qué tú no lees la palabra? Porque no estás enamorado del actor de esta preciosa palabra. Por eso no lees la Biblia. Por eso no te interesa lo que él dice en su palabra. Nomás llegó a su casa y dice: haz desempolvar todo. Y encuentra aquel librito y todo polvoso. Y le decían: enamorada. ¿Cuántas saben que es cierto esto es lo que le estoy diciendo? ¿Y cuántos también? Por eso no leemos la palabra. Por eso muchos están cayendo de la gracia, hermanos. Ya vamos terminando, siervo. La excusa del que ya no se congrega. Yo no hago nada malo, hermano. Aquí oigo predicaciones en la casa y alabanzas. No me queda tiempo. Tanto problema en la iglesia, tanto chambre en la iglesia. Desde que dejó de llegar él o ella ya no hay chambres. No es necesario congregarse. No te engañes, ya no tienes pasión por congregarte, por alabar a Dios, por adorarlo, por escuchar su consejo. ¿Por qué? Porque estás caída o estás caído. Simple y sencillamente. Porque estás cayendo de la gracia de Dios. Hermano y hermana, dése cuenta. Si está en esa condición, está caído. Y Dios quiere levantarle esta tarde. Cuando tú te alejas de la gracia, cuando tú te alejas de Dios, la gracia se aleja de ti. El Espíritu Santo se aleja. Empiezas a hablar como el mundo. Hay gente que deja de congregarse. Ya no voy a ir a la iglesia, hermano, no me siento bien. Pero de repente ya encuentra la hermanita con licra y con una blusita estuvo que anda enseñando todo. Y la escucha hablar como cualquier persona del mundo. Y bien pintadita y bien. Eso es lo que sucede cuando alguien se aleja de la iglesia, hermano. Empiezas a vestir como el mundo. Eso es lo que sucede en el hombre. Actuar como el mundo, vivir como el mundo, pensar como el mundo. Y es que es lógico. El que anda en la carne, en las cosas de la carne piensa. Y el que anda en el espíritu, en las cosas del espíritu piensa. Y eso hace. Porque hay alguien que nos tiene, que tiene el control de nuestras vidas. Cuando nosotros andamos en el espíritu, tenemos alguien que nos anda guardando, hermanos, de todo eso. Así es de que aquel que ya no quiere congregarse, aquel que ya no quiere, ya no adora a Dios, que ya no ora, que ya no ayuna, que ya no se apasiona por las cosas de Dios, anda caído, sin darse cuenta, está cayendo de la gracia. Quiero leer unos versículos para terminar, hermanos. Gálatas capítulo 5, versos 2 y 4. Solo escúcheme. He aquí yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Verso 13. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y ve el verso 4, que es el que más me interesa. De Cristo os desligasteis, o sea, de Cristo se separaron, de Cristo se apartaron. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es peligroso también, hermanos.
es peligroso también. Muchos quieren alcanzar el favor de Dios. Muchos dicen que para alcanzar la salvación es necesario esforzarse también. Que es necesario. ¿Y por qué está hablando Pablo en Gálatas capítulo 5 de esto? Porque todo el libro de Gálatas, toda la carta de Gálatas, hermanos, es eso. Porque andaban falsos maestros queriendo judaizar a los gálatas. ¿Y qué es judaizar? Enseñándoles que era necesario guardar la ley aparte de la gracia también. Entonces por eso le dice, si ustedes se circuncidan, sepan que también tienen que guardar todos los mandamientos. Y ellos sabían que era imposible. Y si ustedes se tratan de justificar a través de las obras de la ley, entonces de Cristo se están desligando, de Cristo se están apartando y de la gracia han caído, les dice. Es que cuando nos apartamos de Cristo, hermano, nos apartamos de la gracia. Y toda buena dádiva viene del Padre de las luces, y todo don perfecto viene del Padre de las luces, Santiago 1:17. Todo lo que recibimos es gracia de Dios, hermanos. Y si nos apartamos de la gracia, quedamos desgraciados, ¿verdad? Parece fea esa palabra, pero sí, así tiene que ser. Ya no somos partícipes de la gracia. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si el hombre se hubiese podido salvar por su propio esfuerzo a través de cumplir las obras de la ley, entonces ¿para qué vino Cristo? Si el hombre era capaz de ser salvo, si el hombre era capaz de justificarse, pero sabemos que no es posible. Un proverbio dice, no sé la cita, pero dice, ¿podrá el hombre limpiarse de pecado? Limpio estoy de mi pecado, dirá. De ninguna manera, ninguno se puede justificar a sí mismo. Cristo es el que nos justifica a través de la fe, mis amados hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Y termino con esto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Para explicar estos versículos sería bastante largo, hermanos. Prefiero dejarlos allí, pero podemos caer de la gracia de Dios, brotando alguna raíz de amargura, dice. Era una planta que se extendía en sus raíces y era amarga como el ajenjo. Y eso ahogaba las otras plantas, porque donde llegaban las raíces, ahí nacía planta también. Y por eso dejéis de alcanzar la gracia de Dios. Y menciona el ejemplo a Esaú. ¿Hijo de quién? De Isaac. No sea que haya un fornicario o profano entre nosotros. Algunos dicen que no se le puede ver como un fornicario o adúltero, mas sin embargo había que ver a fondo esto. Pero sí lo que vemos que Esaú fue profano. ¿Por qué? Porque tuvo en poco la gracia de Dios. ¿Y cuál era la gracia de Dios para Esaú? La primogenitura. Y no le importó, la vio como nada. Y sabe que el hijo mayor, el primer hijo, tenía bendiciones únicas como hijo. Creo que era el doble de la herencia. Habían bendiciones que solo eran para él. Y después cuando la quiso alcanzar, aún hasta con llanto, no la pudo alcanzar. Ya no hubo oportunidad para arrepentimiento. Dejó de alcanzar la gracia de Dios.
Nosotros muchas veces, tal vez no es que perdamos la salvación, pero dejamos de alcanzar la gracia de Dios, hermanos. ¿Por qué? Por apartarnos de Dios, por tener en poco sus bendiciones, por tener en poco su palabra. Así es de que si usted cree que esta palabra le ha hablado esta tarde y está dispuesta a aceptar que Cristo le tome de su mano y lo levante, hoy puede confesarle al Señor esta tarde y decirle: Señor, me he estado apartando de ti sin darme cuenta. He estado cayendo de la gracia sin darme cuenta, Señor. Perdóname. Esta tarde yo me reconcilio contigo, Señor. ¿Hay alguien esta tarde que quiera reconciliarse con el Señor? Si hay alguien aquí que no ha venido a Cristo por primera vez, hoy es el tiempo aceptable, dice. Hoy es el día de salvación. Y sabe que ese es el desprecio más grande de la gracia, hermano. Que muchas veces usted oye el llamado de Dios, oye que Cristo le está hablando, oye que Cristo le está hablando a su vida, y usted rehúsa venir a Él. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón, dice. Él te habla a tu corazón, Él habla a tu vida, Él quiere bendecirte, Él quiere darte más gracia, así como a Job le multiplicó la gracia. Pero ¿por qué dejamos de recibir la gracia de Dios? Porque nos estamos alejando de Él muchas veces. Y cuando Él dice: hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable, y escuchamos y oímos, y dice: Dios me está llamando, pero aún así se rehúsa a escuchar la voz de Dios, está cayendo de la gracia. Está despreciando la gracia de Dios, está despreciando la gracia salvífica de Dios. Si Dios ha tocado tu vida, ha tocado tu corazón con estas palabras, ven a Cristo, reconcíliate con Él o recíbele como su Salvador, como tu Salvador. Pero si no lo hay, mis amados hermanos, damos las gracias a Dios por su amor y por su misericordia y por su gracia. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor, Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Estábamos hablando con el pastor acerca de la vela de la madre de nuestra hermana Berito. Como les enviaba yo un mensaje, creo que eso de las 12:30, la hermana la hermana Berito y toda su familia había solicitado pues oración por su madrecita, que fue ingresada hace 3 días. Tuvo una crisis hace 2 días. Se recuerda que se pasó la petición, oramos, el Señor hizo una obra, la hermana recuperó todas sus funciones normales, pero el día de ayer, a tempranas horas, ella ya se puso nuevamente grave, delicada de salud, y este día pues partió a la presencia del Señor. Amén, hermano. Ustedes se recuerdan de la hermana Berito, algunos la conocen, otros no, pero muy querida, muy amada. Ella no se podía estar congregando por su madrecita, que tenía que estarla cuidando. Nuestra hermana Paquita, ella fue operada en 2 ocasiones, fue operada de la columna
por una caída que tuvo, se quebró, se fracturó los huesos. También fue operada por la vesícula hace muy poco. Y hermanos y hermanas, lastimosamente ella adquirió una bacteria. Esa bacteria fue la que le invadió y toda su sangre, contaminó toda su sangre, y por eso fue que el deceso se dio este día. Quiero decirles algo, la hermana Paquita fue la pionera en lo que fue las moritas de la evangelización. Ella fue una de las primeras en tener una célula en su casa. Amén, hermano. Yo la conocí hace 27 años y ella ya tenía muchos años más de estar sirviéndole al Señor. Una mujer guerrera, una mujer de Dios. No se podía congregar por las razones que ya le expliqué a usted, pero el Señor sabe cuáles son los tiempos de cada uno. Amén, hermano. Quiero decirles algo que a mí me dolió el corazón mucho. A pesar de haber sido una gran servidora, pronto vamos a predicar de esto. A pesar de haber sido una gran servidora, he trabajado mucho en la obra del Señor. Solo el pastor y yo fuimos a visitarla al hospital y a orar por ella el día de ayer en la noche. De ahí, sí, y de ahí para allá nadie, hermano. La familia dice cómo una servidora tan aferrante fue olvidada. Una servidora tan entregada fue olvidada. Pero yo le digo, hermanos, que ella está en la presencia del Señor. Y los ángeles estaban allí con ella. Amén, hermano. Cuando ella murió, ese ángel tomó su alma y la llevó a la presencia del Señor. Amén, iglesia. Y ella quería, y la familia dice, por favor, quiero que sean ustedes los que nos acompañen, tomen el control y ministren esta vela. Y yo me atreví en nombre de todos, porque sé cómo somos Misión Cristiana Hijos de Luz. Yo le dije, ahí estaremos. Amén, hermano y hermana. Ahí estaremos. Estaremos sirviéndole a ustedes. A ella ya está con su Señor, pero estaremos apoyándole. Así que a las 8, no se preocupe, va a haber transporte. Carros hay un montón aquí. Y en todos nos vamos a repartir y nos vamos a ir. Amén, hermano. Así que allá vamos a velarla en la casa enfrente de donde la hermana Paquita. Ahí vamos a estar velando. A partir de las 8 vamos a estar acá y nos vamos a estar yendo. Cuando ya esté el grupo, nos vamos para seguir adorando al Señor allá, porque una hija de Dios partió a la presencia del Señor. Amén, hermano. Pongámonos en pie, vamos a orar. Yo no sé si me escucha, yo no escucho nada aquí, pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que le dé fortaleza a la familia. Son momentos muy difíciles. Muchos de los que estamos aquí hemos experimentado situaciones difíciles y sabemos cómo se siente, y que el único que puede dar consuelo es nuestro amado Jesucristo. Por eso roguemos para que dé consuelo a esa familia. Padre, te damos gracias. Gracias por todo tu amor y por toda tu misericordia. Gracias por permitirnos celebrar esta fiesta. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte, por escuchar esa bella palabra, Señor. Gracias por alimentarnos. Pero también hoy, Señor, clamamos en un solo pensar, en un solo sentir. Clamamos por fortaleza en la familia de mi hermana Berito Monterrosa.
Pues tú has decidido, Señor, llevarte a su presencia, tu presencia, a nuestra hermana Paquita, como nosotros le decíamos de cariño. Padre, fortalece a sus hijos e hijas. Hay un desconsuelo terrible en el corazón de ellos, pero te ruego, Señor, que dé fortaleza a cada uno de ellos, Señor, y también a cada uno de los que amábamos a esta mujer que dedicó su vida para servirte a ti, Señor. Oh Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por todo. En tus manos de amor y de misericordia nos despedimos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.